Amigos, gracias por continuar con nosotros. Y un tema en el que yo sé que los hombres dominicanos están especialmente interesados desde la semana pasada es el cáncer de próstata, sobre todo cuando vemos figuras importantes y muy seguidas del país, pues que han informado sobre su padecimiento. Esto nos muestra que esta es una enfermedad, un padecimiento que puede tener cualquier persona sin importar el nivel económico o social en el que se encuentren. Y yo creo que es bastante importante pues que conozcamos todo sobre este padecimiento. Para conversar sobre el asunto ya tenemos con nosotros en el set de República de la Verdad al doctor Oscar Reyes Cabral, quien es cirujano urólogo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias de entrada a ti, a Sara y a todo el equipo por la invitación al espacio. Muchas gracias. Doctor, yo creo que los temas de salud nunca sobreabundan y más cuando se trata de informar a los hombres que no son tan asiduos, digamos, al menos en comparación con las mujeres, Es así. en asistir al médico. Hablemos del cáncer de próstata. ¿Qué le dice usted a un paciente que va por primera vez o que no tiene tantísima información sobre este padecimiento? Siempre en la consulta del urólogo el trabajo es motivar la prevención. Y cada vez que se acercan personas para su primera visita al urólogo, para su primer chequeo de prevención prostático, es felicitarlo y tratar de lograr que sea quizás una práctica rutinaria para que año por año, así como muy bien decías, todas las mujeres tienen sus evaluaciones rutinarias, el hombre también entienda que debe de hacerlo. Permítame hacer un paréntesis. ¿A qué edad se presentan los hombres a su primera visita al urólogo? Lo Usualmente. correcto, sí, lo correcto es que sea a partir de los 40 años. Si hay quizás algún antecedente familiar directo, padre que haya tenido cáncer de próstata, abuelo que haya Amén tenido. del cáncer, ¿Sí? doctor, en sentido general, ¿también los 40 es la edad para tener su primera visita al urólogo? Es correcto, sí, sí. A partir de los 40, si no hay ningún antecedente de una línea familiar directa positiva con cáncer de próstata. Si Y el amén del cáncer paciente, de próstata, ¿no hay alguna otra enfermedad que quizá, digamos, lleve a más temprana edad a los pacientes a la consulta? bueno, es que va a depender quizás de los riesgos que pudiera tener el paciente, porque si estuviéramos hablando de una persona en sobrepeso, un obeso quizás, ese debería tener una visita al cardiólogo, una visita al endocrinólogo, como los especialistas que pudieran hacer prevención y tratamiento a tiempo a ese paciente. Pero para cáncer de próstata, a partir de los 40, si el paciente tuviera algún antecedente de línea familiar, como le dije anteriormente, pues a los 35 años es que comienza el chequeo rutinario. Una descripción general sobre el cáncer de próstata para los hombres, digamos, que van acudiendo por primera Sí. vez a su consulta. El cáncer de próstata es una enfermedad común. Lamentablemente, las estadísticas mundiales cada vez más se incrementan y no es más que el crecimiento anormal de células que no tienen una señal de orden de muerte programada y simplemente se mantienen reproduciéndose constantemente, haciendo entonces invasión a órganos vecinos a la próstata cuando ya la cápsula prostática no puede pues organizar todo ese crecimiento y el crecimiento sale de ella, afectando entonces órganos alrededor y es lo que se conoce como metástasis. ¿Por qué hay aumento del diagnóstico de los cánceres de próstata? ¿Porque hay mayor factores de riesgo o qué? Es una buena pregunta y es que hemos tenido, gracias a Dios, la tecnología que avanza, la ciencia que avanza, los estudios que se hacen y cada vez más la información de que el paciente debe de acudir temprano, y temprano digo a temprana edad, a hacer sus primeras visitas de evaluaciones, porque uno nunca va a encontrar algo si no lo está buscando. Claro. Entonces, como tenemos en esta actualidad mejor acceso a la información, mejores métodos diagnósticos, más accesibles al uso de toda la población, pues obviamente que se pueden encontrar orígenes mucho más tempranos de este trastorno. Esto entonces, digamos que están subiendo los métodos de diagnóstico Sí, sí, claro está. o las pruebas, digamos, Claro ¿verdad? está, claro está. Se hacen mundialmente movimientos que fomentan la prevención, que fomentan el inicio temprano de las evaluaciones prostáticas. De hecho, quizás en otros temas, aunque no son próstata, aunque no son salud masculina, vemos que precisamente se hacen jornadas de prevención de cáncer de cervix, de cáncer de útero, de cáncer de mama. Esas mismas jornadas se están haciendo de detección temprana de cáncer de próstata, en el entendido de que también el hombre merece una oportunidad en esa
salud masculina, salud preventiva Claro. masculina, claro que sí. Yo sé que muchos de los hombres que nos escuchan se preguntarán, ¿hay algo que se pueda hacer o no hacer para evitar esa reproducción de células que finalmente devienen el cáncer de próstata? Una vida saludable siempre va a ser la alternativa de mantener un concepto de salud integral. Y me refiero por vida saludable, una dieta balanceada, una práctica deportiva rutinaria. Cuando hablamos de práctica deportiva, ¿se refiere específicamente a algún deporte? Yo sé que Melvin dirá que si con darle 2 vueltas a la manzana a su casa diario pudiera funcionar A esto ver, dentro de vida saludable. no diría que 2 vueltas, pero 45 minutos de vueltas. Ya tú sabes, Melvin. Puede ser una cuadra muy grande y a lo mejor solamente una vuelta sea suficiente, pero 45 minutos de una caminata regular es suficiente. Si el paciente prefiere hacer natación, si prefiere correr, si prefiere trotar, si prefiere, qué sé yo, jugar baloncesto, béisbol. Hay muchas alternativas en donde... Softball, pero sin beber cerveza, me imagino. Sobre todo, porque a veces, siempre al final de cada partido, Claro. hay una celebración, ¿verdad? Que promete, que A promete. ver, y dentro de esta rutina de vida saludable, ¿qué podemos decir? Bueno, del alcohol en general, el tabaco y los cigarrillos y el café. Cigarrillos quizás no están todavía muy bien ligados como un factor predisponente al cáncer de próstata. El café, no recuerdo tampoco ningún estudio que haya tenido algún tipo de incidencia que afecte. Pero sí, la actividad deportiva, retomándolo, es una alternativa de prevención. De verdad que sí, 100%. ¿Alguna otra práctica que digamos que evitándola pudieran reducirse los factores de riesgo? Claro, la promiscuidad en ese sentido va a ser... La promiscuidad sexual. Es correcto, promiscuidad sexual, mientras mayor cantidad de número de parejas quizás ese hombre en vida sexual activa tiene, fomenta quizás un mayor proceso de inflamación a nivel prostático y eso pudiera conllevar a prostatitis crónicas que pudieran llevar a cambios en esa arquitectura celular normal de la próstata y eso pudiera entonces a largo plazo tener efectos que se puedan asociar a la incidencia de cáncer de próstata. ¿Tiene alguna importancia aquí las relaciones homosexuales en el caso de los hombres? Además de la diversidad de parejas sexuales o la promiscuidad, como yo a usted ha explicado. Bueno, ese es un tema bastante delicado por el hecho de que generalmente si esa pareja homosexual que practica relaciones con penetración puede provocar y fomentar estados de inflamación precisamente recurrente. Bueno, también pueden ser relaciones heterosexuales, pero anales, Es ¿verdad? correcto, Hablemos de también. las relaciones sexuales anales, entonces, ¿verdad? También. Sean heterosexuales o Claro, homosexuales. claro. Siempre va a ser necesario, imperativo, el uso de preservativo, precisamente que es la alternativa que me garantiza al menos o me cuida de que el mismo trayecto por donde se eliminan las secreciones de la actividad sexual, la uretra, así como es un mecanismo de salida de secreciones, también es un mecanismo de entrada. Y las bacterias que abundan en esa región, en el ano, en el recto, en el colon, pues entran a través de ese mismo trayecto y provocan entonces procesos inflamatorios, uretritis, prostatitis, cistitis, infecciones de vías urinarias o de los aparatos o de los órganos del aparato reproductor y es lo que a largo plazo va a conllevar quizás que eso fomente o cree un factor de riesgo. Hablemos de otros factores de riesgo a los que la población masculina debería prestarle atención. Me decía usted fuera de cámara el tema de algunas regiones geográficas también. Cuénteme un poquito de eso. En Estados Unidos la incidencia crece muchísimo cada día más. Se estiman para este año 288,000 nuevos casos. Vaya. Eso es alto. Centroamérica también tenemos una alta incidencia. La región noroeste de Europa también tiene. En contradicción quizás los países del continente asiático, esos son los de menores tasas de cáncer de próstata. Pero, ¿es por un tema geográfico o es por un tema racial? Es ambos, porque también la raza negra está asociada a cáncer de próstata. Raza negra y la zona geográfica es una combinación fatal, la verdad.
la verdad. ¿Qué pudiéramos decir exactamente del tema geográfico para que la gente sepa si está viviendo en una zona o en un lugar que pudiera ser más tendente quizá a favorecer los factores de riesgo que terminan con el cáncer de Claro. próstata? La parte norte del continente americano va a ser un lugar de una exclusiva incidencia. La región del Caribe, quizás en los países latinoamericanos, la parte sur del continente americano no poseen una incidencia tan enorme, pero ¿Tiene algo que ver con el clima? sí pudiera estar relacionado. Pero por eso es que precisamente como un factor de prevención se llama a que no porque vivo en una región donde la incidencia sea baja, perdón, no me voy a evaluar. Claro. La invitación de la evaluación y de el chequeo de prevención es abierta para todos, que a partir de los 40 una evaluación. A veces da mucha pena ver personas que llegan a la consulta con 55, 60, 65 Vaya, años sí. a su primera evaluación. Vaya. A su primera evaluación. 15, 20 años de tiempo perdido, se pudiera decir, porque es que hay situaciones que comienzan a dar señales tempranas que yo puedo determinarlas. Pero si eso comienza a progresar sin una señal de aviso, el cáncer de próstata no da síntomas. ¿Cuáles son esas señales a las que deben los hombres prestar atención? El cáncer, como no da síntomas, el cáncer de próstata, cuando me viene a dar síntomas es porque estoy en un estadio de la enfermedad bastante avanzado. Pero a partir de los 40 años yo voy a tener un crecimiento de la próstata que va a acontecer en todos los hombres. A algunos van a crecer de manera benigna, a otros de forma maligna. El crecimiento de la próstata hace que el espacio de salida de la orina, que sale de la vejiga, se reduzca. Es como un estrechamiento del conducto que sale de la vejiga, porque cuando la próstata crece lo comprime. Entonces el hombre comienza a tener síntomas de obstrucción y el paciente, el chorro de orina que antes era grueso, se comienza a tornar más fino. Debe de hacer un esfuerzo de pujo para comenzar a orinar. Muchas veces siente el paciente que después de terminar de orinar todavía se siente con la necesidad de estar de pie para seguir orinando porque a lo mejor no hay un vaciamiento completo o tiene que ir muchas veces en términos de frecuencia. O también pasa que se levanta en horas de la noche a orinar 3, 4 veces por noche, cuando se supone que las noches están diseñadas para dormir. Finalmente, doctor, ya me indica la producción que se nos ha terminado el tiempo. Los métodos de diagnóstico y prevención, ¿es solamente, digamos, el análisis del tacto o cuáles son las otras vías, ¿no? Para quitarle quizá un poquito de miedo a los hombres. Es una combinación de alternativas, porque una se complementa con la otra. Es el tacto rectal, es la imagen sonográfica, que puede ser ya sea un rastreo sonográfico pélvico, un rastreo transrectal, y es el PSA, que es una prueba sanguínea. Bueno, ahí está, ¿verdad? Ya las opciones para que la gente sepa, doctor. Por último, vamos a informarle a la gente dónde puede pues consultarse con usted. Tengo entendido que usted está en el centro médico de la clínica Abreu. Sus números de contactos o redes sociales, si podemos por favor compartirla con nuestra audiencia. Con gusto. Sería el 829-868-2917. 829-868-2917. Y con gusto les esperamos en Clínica Abreu, las instalaciones de Clínica Abreu. Bueno, y si lo quieren contactar a través de las redes sociales y ver un poco más de su trabajo, lo pueden buscar en DR Oscar Reyes Cabral, así todo pegadito, ¿verdad? Todo pegadito, todo junto, así mismo. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Amigos, a ustedes gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta aquí llega mi participación. A continuación nos vamos a una pausa, pero al regreso tendrán una entrevista de nuestra buena amiga Loreni Solano con el señor Giorgio Sili, quien es secretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Italia. Esta ha sido una entrevista en exclusiva para Loreni Solano que hoy compartimos con ustedes.